21 de noviembre de 1971. La tarde es gris y fría en Portland, Oregón. El aeropuerto internacional bulle con el tráfico propio de la víspera del Día de Acción de Gracias. Entre los cientos de pasajeros que caminan por la terminal, nadie repara en el hombre que cruza la sala de espera con paso firme. Lleva un traje oscuro, gafas de sol, una gabardina y un maletín en la mano. Se presenta en el mostrador de Northwest Orient Airlines, se identifica como Dan Cooper y compra un boleto de ida a Seattle, en efectivo, un detalle menor. Nada fuera de lo común. Nadie, ni el agente que le vendió el pasaje, ni el personal de a bordo, tenía manera de saber que estaban frente al protagonista de uno de los mayores enigmas criminales del siglo XX. El vuelo 305 era un trayecto breve, rutinario. Media hora por aire desde Portland hasta Seattle. Despegó a las 2:50 de la tarde, transportando a 36 pasajeros y 6 tripulantes. El hombre que se hacía llamar Dan Cooper se sentó en la fila 18C, cerca de la parte trasera de la nave. Minutos después del despegue, sin levantar la voz, Cooper llamó a la azafata Florence Schaffner. Le entregó un pequeño papel doblado. Ella, acostumbrada a recibir números de teléfono y notas de pasajeros solitarios, la metió en el bolsillo sin abrirla. Cooper se inclinó hacia ella. «Señorita», dijo en tono grave, «mejor lea la nota. Llevo una bomba». Florence abrió la hoja. En tinta negra, con letra ordenada, podía leerse lo siguiente: «Tengo una bomba. Está en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente a mi lado. Esto es lo que necesito». La azafata, sin decir una palabra, se trasladó al asiento junto a él. Cooper abrió ligeramente su maletín. Dentro, cables, cilindros rojos y una batería. Lo suficiente para parecer convincente. Luego dictó sus exigencias. $200,000 en billetes usados, no marcados. 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva. Y un camión de combustible esperándolos en Seattle, para prepararse para otro vuelo. La azafata llevó el mensaje a la cabina. El capitán William Scott avisó de inmediato a la torre de control. El FBI fue alertado. Las autoridades decidieron no arriesgar la vida de los pasajeros. Cumplirían sus demandas. Mientras tanto, Cooper se comportaba de forma extrañamente educada. No gritaba. No amenazaba innecesariamente. Incluso pidió que las luces del avión se bajaran para mantener un ambiente relajado. Encendió un cigarrillo. En aquella época aún se podía fumar a bordo. Y pidió un bourbon con soda. Cuando la azafata se lo trajo, pagó su bebida y le dejó propina. El avión permaneció dando vueltas sobre Puget Sound durante casi 2 horas, mientras la policía reunía el dinero y los paracaídas. En tierra, agentes federales, policías y medios de comunicación esperaban con ansiedad. A las 5:39 de la tarde, el avión aterrizó finalmente en Seattle. Cooper permitió el descenso de todos los pasajeros y de 2 miembros de la tripulación. Mantuvo a bordo al piloto, al copiloto, un ingeniero de vuelo y a Tina Mucklow, una de las azafatas. Con el dinero y los paracaídas ya en su poder, Cooper dio nuevas instrucciones. Quería que el avión despegara nuevamente rumbo a la Ciudad de México, pero impuso condiciones técnicas muy específicas. El avión debía mantenerse a una altitud máxima de 10.000 pies, volar a una velocidad de 170 nudos. El tren de aterrizaje debía permanecer abajo, y la compuerta trasera debía estar lista para ser abierta durante el vuelo. Nadie entendía por qué, pero Cooper sí. Estaba ejecutando un plan milimétrico. Despegaron nuevamente a las 7:40 de la noche, 5 personas a bordo. Volaban sobre una región boscosa, montañosa y remota. A las 8:13 de la noche, una luz en la cabina de vuelo se encendió. La compuerta trasera había sido activada. Minutos después, una pérdida súbita de presión indicaba que alguien la había abierto. El avión no se desvió. No se estrelló. Continuó hasta Reno, Nevada, donde aterrizó sin problemas. Cuando los agentes del FBI abordaron el avión, solo encontraron una escena inquietante. Un asiento vacío, una corbata negra sobre el cojín, una hilera de colillas de cigarrillo y 2 de los paracaídas aún sin usar, TCD-B. Cooper, como se le conocería tras un error de transcripción en la prensa, se había lanzado al vacío desde más de 3 kilómetros de altura, en plena noche, con dinero atado al cuerpo y sin saber con precisión dónde aterrizaría. Un salto suicida para muchos, un acto calculado para otros,
La zona del Salto, según cálculos del FBI, abarcaba un terreno escarpado del suroeste del estado de Washington, cerca del río Lewis y del bosque nacional Gifford-Pinchot, una región vasta, cubierta de árboles, ríos y lodo. La búsqueda fue inmediata y masiva. Helicópteros, unidades caninas, soldados del ejército. Buzos registraron los ríos. Se analizaron miles de hectáreas. Ni rastro, ni paracaídas, ni cuerpo, ni mochila, ni dinero. Durante semanas se rastreó la región. Durante años se investigó cada mínimo detalle. El FBI interrogó a más de 1000 sospechosos. Revisaron cada compra grande hecha con efectivo en el país. Compararon huellas, caligrafías, testimonios. Nada. El caso se estancó en una niebla de incertidumbre. El perfil de Cooper fascinó a todos. Parecía no ser un criminal común. Tenía conocimientos técnicos. Sabía cómo funcionaba un Boeing 727. Sabía que esa era una de las pocas aeronaves con escalerilla trasera desplegable en vuelo. Conocía los procedimientos de navegación. Sabía qué pedir y cómo. Entre los sospechosos hubo muchos nombres. Richard McCoy, un veterano que cometió un secuestro aéreo casi idéntico meses después. Llevaba un paracaídas, exigió dinero, saltó del avión, pero fue arrestado y murió en un tiroteo con el FBI. Algunos creían que era el mismo hombre. El FBI lo descartó. Otro fue Kenneth Christiansen, un antiguo empleado de Northwest Airlines, ex paracaidista, con gastos sospechosos después del secuestro. Su hermano afirmaba estar convencido de que era Cooper. No se hallaron pruebas concluyentes. Y luego, Robert Rackstraw, un ex militar con experiencia en explosivos, falsificación y con un historial de comportamiento errático. Muchos lo consideraron el sospechoso ideal. Incluso, supuestamente, dejó mensajes cifrados insinuando que era Cooper. Pero, de nuevo, sin pruebas sólidas. En 1980, un niño llamado Brian Ingram encontró mientras cavaba en la arena del río Columbia 3 fajos de billetes corroídos. Sumaban $5.800. Estaban envueltos en goma y parcialmente descompuestos. Los números de serie coincidían exactamente con los billetes que Cooper recibió. Era la primera pista física en casi una década. Pero solo traía más preguntas. ¿Cómo llegaron allí? ¿Fue un accidente? ¿Los enterró? ¿Intentó despistar a las autoridades? Los investigadores analizaron incluso la corbata que Cooper dejó en el avión. Detectaron micropartículas de titanio y metales raros, materiales usados en fábricas aeroespaciales y de alta tecnología. ¿Trabajaba allí? ¿Era ingeniero? ¿O simplemente sabía disfrazarse? En 2016, después de 45 años de investigación, el FBI archivó oficialmente el caso. Nunca antes una investigación había durado tanto sin resolución. En ese momento la leyenda ya superaba al hombre. Pasó de criminal a ícono. Su imagen, traje, gafas oscuras, maletín en mano, se convirtió en símbolo cultural. Se imprimieron camisetas, se rodaron películas, se escribieron libros. Para algunos era un ladrón con suerte. Para otros, una mente brillante que ejecutó el crimen perfecto. Hoy, más de medio siglo después, nadie sabe con certeza qué fue de él. Murió esa noche, destrozado en un bosque donde nadie lo halló. ¿Sobrevivió? ¿Se ocultó? ¿Y vivió el resto de sus días en el anonimato? Nadie sabe. Tal vez aún camina entre nosotros. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez fue solo una ilusión. La última figura romántica del crimen moderno. Pero cada vez que un avión cruza el cielo del noroeste estadounidense, cada vez que la lluvia golpea las hojas del bosque, hay quienes afirman que aún se siente la sombra de D.B. Cooper deslizándose entre los árboles, como un susurro en la historia, como un salto que nunca tocó tierra. El caso de D.B. Cooper no es solo una historia de un robo audaz, sino un fascinante vistazo a la naturaleza humana, la leyenda y el poder de lo desconocido. Su figura se ha convertido en un símbolo de rebeldía y misterio, perdurando en el imaginario colectivo. Gracias por explorar este enigma con nosotros. ¿Qué creen que hace que la historia de D.B. Cooper siga siendo tan cautivadora hoy en día? Compartan sus ideas. Nos vemos en el próximo.